En esta mañana de la palabra de Dios vamos a considerar el tema preparados para la segunda venida de Cristo. Preparados para la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos quieren estar preparados para cuando el Señor venga? Amén. Y vamos a leer el versículo pertinente antes de orar al Señor en Mateo capítulo 25, el verso 13. Mateo capítulo 25, el verso 13. Y antes de orar vamos a leer esta porción de la Escritura todos juntos. Voy a contar hasta 3 y lo vamos a leer juntos. 1, 2 y 3. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y cerramos nuestros ojos y oramos. Amado Señor y buen Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta mañana, agradecidos contigo por la bendición que es estar en tu casa. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo tome el control de este tiempo de principio a fin. Queremos ser alimentados en tu presencia. Oramos también, Señor, para que nada sea un impedimento entre tu palabra y nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que si en algo te hemos defraudado y si en algo hemos actuado de manera contraria a tu voluntad, te pedimos perdón y que tu misericordia, Señor, que ha sido renovada esta mañana, sea con nosotros en el nombre de Cristo. Gracias te damos, Señor, y encomendamos este tiempo de palabra en tus manos. Sea tu Espíritu Santo hablándonos. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y el pueblo de Dios dice: amén. Preparados para la segunda venida de Cristo. ¿Cómo estamos nosotros preparándonos para ese acontecimiento que es el más grande acontecimiento que el ser humano puede estar esperando en estos días? ¿Qué es lo que debemos hacer mientras estamos esperando con ansias el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Yo recuerdo que cuando era más muchacho, conversaba con mis amigos y hablaba con ellos expresándome, diciendo que era un anhelo, un sueño, alcanzar a tener una familia, ser un padre, y que esto ocurra antes de que el Señor llegue por segunda vez. Ahora, con el pasar del tiempo, cualquier deseo humano y anhelo que haya tenido en aquel entonces ha quedado debajo de lo primero y más importante, que es encontrarme cara a cara con Jesús. Y esto lo cuento porque en el transcurso de la vida muchas veces pareciera que hay cristianos que están con una expectativa mucho más fuerte por las cosas que pueden ocurrir en esta tierra, que con la expectativa que debiera ser la más fuerte, que es la de encontrarnos con Jesús en su segunda venida. Eso debiera ser lo más importante para nosotros. Y cuando hablamos de estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesús, podemos hablar de 3 estímulos que pueden ayudarnos en este propósito. Claro está, siempre que el estímulo sea correspondido de la manera correcta, porque hay estímulos que pueden ser mal correspondidos, ¿no? Y puedo poner un ejemplo. Si nosotros empezamos a tener sed, ese es un estímulo que nos va a llevar a conseguir algo de beber. Responder adecuadamente sería tomar agua. ¿Cuántos creen que el agua es saludable, no? Pero podríamos mal corresponder ese estímulo y en vez de tomar agua podríamos tomar cualquier otra cosa, ¿no? Una Coca-Cola bien helada, ¿no? Podemos responder a los estímulos y podemos hacerlo bien o podemos hacerlo mal. Entonces, cuando hablamos
de estar preparados para la segunda venida de Cristo, vamos a ver que hay 3 estímulos que nos ayudan con ese propósito, pero que esos estímulos deben ser bien correspondidos. El primero de ellos, el estímulo que procede de la expectativa gloriosa de ver al Señor. Diga conmigo en esta mañana: expectativa. Primer estímulo que vamos a estar desarrollando. El estímulo que procede de la expectativa gloriosa de ver al Señor. ¿Hay algo más grande que encontrarnos con Jesús? ¿Hay algo que pueda emocionarnos más que este suceso glorioso? La expectativa gloriosa de ver a Cristo. Primera de Juan capítulo 3, los versículos 2 y 3. Leemos en las Sagradas Escrituras que dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, el primer estímulo procede de la expectativa gloriosa de encontrarnos con Jesús. La expectativa gloriosa de ver al Señor. Y amados hermanos, es necesario recalcar en este punto que cuando un cristiano vive con la expectativa de encontrarse cara a cara con su Salvador, ese cristiano va a vivir de una manera que eso va a reflejarse en sus acciones. Y es muy fácil el diferenciar cuando un cristiano vive esperando a su Señor de un cristiano que no lo vive esperando. Como hijos de Dios, no podemos permitir que eventos terrenales, aspiraciones, anhelos, sueños en esta tierra que pueden ser buenos, porque yo hablaba, por ejemplo, de ser padre de familia. Creo que eso es bueno, pero no podemos permitir que sueños, anhelos, proyectos en este plano terrenal superen la expectativa de encontrarnos con Jesús. Y hoy en día el deseo de encontrarnos con Cristo debe ser el deseo más fuerte en nuestra vida. Tan fuerte que nos lleva a vivir de una manera diferente. Consideremos la dinámica que observamos en estos versículos. En Primera de Juan capítulo 3, versos 2 y 3. En el verso 2, cuando dice: todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se refiere a tener la esperanza de ser como Cristo. Luego continúa diciendo en el verso 3: se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todos recordamos ese pasaje que dice en las Escrituras que sin santidad nadie verá al Señor. Y aunque he tenido la oportunidad de enseñarlo en otras ocasiones, no me voy a cansar de repetirlo porque es tan importante. Pero un profesor de teología nos enseñó en el seminario bíblico que cuando hablamos de la santificación, luego de hacer la pregunta, la mayoría de estudiantes se había respondido que la santificación era una obra 100% de Dios. Otros habían dicho que la santificación era 50-50. 50% algo que hace Dios y 50% algo que hace el hombre. Y entonces nuestro profesor nos dijo: la santificación es una obra 100% de Dios y 100% del hombre. Porque Dios va a hacer su parte con el Espíritu Santo y su palabra en nosotros, pero seremos nosotros quienes limitemos o abramos las puertas para que Dios haga en nosotros todo lo que tiene que hacer. La santificación, el cada día ser transformados,
el cada día alcanzar la estatura de Cristo. Al vivir de esa forma estamos correspondiendo de manera adecuada a este primer estímulo, que es el estímulo que procede de la expectativa gloriosa de ver al Señor. Vamos a buscar ser como Jesús, no mañana, no la próxima semana, no el otro mes, sino ahora. Diga conmigo, ahora. Este es el momento. Quizá otra manera de expresarlo sería decir que quien anhela llegar a la eternidad con Cristo, vivirá la eternidad desde ahora que se encuentra aquí en la tierra. Porque desde que conocimos a Jesús por primera vez, dice una canción que me encanta: eternidad hay en mi corazón. El Espíritu Santo de Dios vino a morar dentro de nosotros. Y la eternidad que esperamos vivir con Cristo es una eternidad que empieza a manifestarse en nuestra vida ahora. El Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros fervientemente nos desea, quiere hacer de nosotros una obra maestra conforme a la estatura del maestro y varón perfecto que es Jesús. Entonces, el estímulo que procede de la expectativa gloriosa de ver al Señor es correspondido correctamente cuando ahora, no mañana, cuando ahora nos comprometemos con esforzarnos por ser hijos de Dios radicalmente puros, santos, amorosos, sacrificiales, semejantes a Cristo. Así obedecemos a la esperanza y el deseo intenso de que eso suceda cuando Él venga y lo veamos. Hay un cambio que se produce en la vida de aquel que llega a conocer a Jesús. Y algo que caracteriza ese cambio es que ese cambio es constante y no cesa, va en aumento. ¿Hasta cuándo? Hasta ser llamados a la misma presencia de Dios. Eso quiere decir que hasta que no nos encontremos con Jesús cara a cara, toda la gente que nos observe verá en nosotros una vida que es constantemente transformada. Eso nos lleva a reconocer que es un problema cuando hay cristianos que pareciera que llevan toda una vida en el mismo nivel, estáticos, y conocieron al Señor y se bautizaron. Aprendieron de la palabra, pero no fueron más allá y ya llevan un tiempo estáticos. Podríamos usar la palabra conformes. Cuando vamos a las Escrituras, todo hombre y toda mujer de Dios que se encontró con Jesús empezó a tener hambre, y esa necesidad del maestro era una necesidad que no se satisfacía, porque siempre se buscaba más y más y más. Amados hermanos, también nosotros debemos identificar en nuestra vida si acaso hay algo de conformidad o si acaso nos hemos quedado de brazos cruzados con todo lo que el Señor nos ha dado. Porque a veces esperamos recibir más del Señor, pero no hemos sido fieles con lo que ya hemos recibido. Seamos fieles a Dios con lo que Él nos ha revelado, y entonces habremos de recibir más. Todos hemos sido llamados a ser como Jesús.
Ese es un llamado que todos tenemos en común, que todos compartimos. No es solamente para el pastor o los líderes. Todos hemos sido llamados a ser como Cristo. Procuremos obedecer a la esperanza, obedecer al deseo intenso de ser como Él, y que cuando el Señor llegue por segunda vez, nos encuentre apasionadamente esforzándonos por ser como Él. Ese debe ser nuestro deseo. Entonces, el primer estímulo, el que procede de la expectativa gloriosa de ver al Señor, la manera de responder adecuadamente a este estímulo es buscar ser semejantes a Cristo ahora. Buscar ser semejantes a Cristo ahora. Y seguimos. Segundo estímulo, el que procede de la necesidad de sufrir antes de que Él venga. El estímulo que procede de la necesidad de sufrir antes de que Él venga. Y vamos a leer un pasaje bíblico en Hechos, capítulo 14, el verso 22. Dice la palabra de Dios: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario, diga conmigo necesario, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Amados, sucede con muchos cristianos que en el camino de la vida les toca experimentar sufrimientos. Y en ocasiones ese sufrimiento que llega a la vida de un hijo, de una hija de Dios, causa sorpresa. O a veces, aunque no se exprese en palabras, generan en muchos cristianos alguna especie de reclamo a Dios. ¿Y por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que sufrir esto? Y dice la palabra de Dios: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Segundo estímulo, el estímulo que procede de la necesidad de sufrir antes de que Él venga. Tenemos un Dios en los cielos que es soberano, es todopoderoso, es perfecto. Y nuestro Dios es tan grande que donde el enemigo solo ve sufrimiento, Dios ve propósito. Y es por eso que incluso cuando sufrimos, hay algo que Dios está haciendo en nosotros. No está de más ir a la Escritura para poder examinar los testimonios de hijos e hijas de Dios que tuvieron que pasar tantas dificultades, pero nunca dudaron de que hay un Dios en los cielos y que nada le toma por sorpresa. Ahora, consideremos también el sufrimiento que será más intenso hacia el final, leyendo las palabras del apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 8, donde dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Jesús nos habla también de esa temporada de iniquidad, y en Mateo capítulo 24, los versos del 11 al 13, nos dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste
será salvo. Cuando hablamos del estímulo que procede de la necesidad de sufrir antes de que Él venga, la implicación es que debemos prepararnos para la venida del Señor, estando espiritual y mentalmente alertas al engaño satánico y las falsas enseñanzas. Debemos estar sujetos por completo a la palabra de Dios, en lugar de actuar como alguien sin ley o de manera obstinada. Y debemos estar cultivando una fe fuerte en la bondad soberana de Dios, para que podamos resistir hasta el final a través de cualquier sufrimiento presente. Una idea de cómo se aplica esto hoy, quizá más que en cualquier otro momento de la historia, en nuestra realidad observamos que los seres humanos, el mundo, ha desarrollado formas tanto populares como intelectuales para negar la existencia de cualquier ley o norma divina. El mundo nos vende la idea de que eres ley para ti mismo. Puedes hacer lo que quieras que crees que debes hacer. Si naciste hombre y quieres ser mujer, no existe norma o ley divina que te lo impida, porque tú eres tu propia ley. Y eso es lo que el mundo profesa. Veamos el caso de Lia Thomas, antes llamado Will. Hasta el año 2019 compitió como hombre para el equipo de natación de la Universidad de Pensilvania. Y en esa placa podemos observar su transformación luego de un tratamiento de 12 meses para suprimir la testosterona en su cuerpo. Desde el año 2021, ahora compite con mujeres, bate récords y genera polémica alrededor del mundo. Y tenemos una imagen de una premiación donde podemos observar que el segundo, tercer y cuarto lugar, que sí son mujeres, dejaron rezagado a este hombre transexual que ahora se hace llamar Lia Thomas. Leía el comentario de un científico en uno de los artículos que estuve investigando para poder mencionar esta ilustración, quien decía que no importa la operación y el tratamiento que un ser humano quiera hacerse, su sexo ha sido determinado desde el principio y nada puede ganarle a la biología. Pero el mundo, ¿qué es lo que dice? Tú eres tu propia ley. Haz lo que quieras. Haz lo que tú creas conveniente. A esto se refiere Jesús con iniquidad. Iniquidad que se multiplica. Jesús dice que la iniquidad se incrementará y que el efecto de esto es una trágica frialdad de amor entre los cristianos. Es así que una forma de prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesús y los sufrimientos que debamos enfrentar es someternos. Diga conmigo, someternos. Someternos con inteligencia, sabiduría y gozo. ¿A qué? A las normas absolutas de la palabra de Dios. Porque para eso nos fue dada la Escritura. El ser humano puede experimentar en esta vida toda clase de sufrimiento y puede venir a él toda clase de problemas. Pero dice la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos fue dada porque en ella encontramos luz. No importa la oscuridad que haya en el camino, debemos someternos
a la palabra perfecta de Dios. Amén. El estímulo que procede de la necesidad de sufrir antes de que Él venga. Antes de pasar al tercer estímulo, consideremos lo siguiente. En las Escrituras, el sufrimiento que muchas personas experimentaron nunca fue lo suficientemente fuerte como para apagar la fe de aquellos que habían conocido a Dios. Y claro está, yo no conozco la vida de cada uno de los que estamos aquí, pero juntos podemos conocer la vida de algunos de los personajes que encontramos en las Escrituras. Conocemos el caso de Job. ¿Qué tuvo que sufrir? ¿Qué perdió? ¿Dejó de creer en Dios? ¿Blasfemó contra Dios? Fue fiel hasta el final. En el Nuevo Testamento, ¿no? Porque a veces uno dice, yo quisiera ser como Pedro, yo quisiera ser como Juan, yo quisiera ser como Pablo. Pregunto, ¿quisieras morir como ellos murieron? Unos decapitados, otros apedreados, Pedro crucificado al revés. ¿Dejaron de creer en Dios? Fueron fieles hasta el final. ¿Por qué? Porque estos hombres de Dios entendían que mientras estén aquí en la tierra, cualquier sufrimiento que les toque vivir es temporal. Pastor, pero yo tengo años sufriendo esto. Sí. No minimizo tu sufrimiento y no minimizo tu dolor. Solamente te recuerdo a la luz de la palabra de Dios que nuestra vida en esta tierra, al lado de la eternidad, es un respiro, es un soplo, es temporal. Llegará el día cuando todo sufrimiento se acabe y solamente viviremos en el gozo de la presencia eterna de nuestro Salvador. Gloria al nombre de Cristo. Vale la pena, cualquiera que sea la dificultad. Un día nos encontraremos con el Señor cara a cara y no hay nada más grande que eso. Tercer estímulo, el estímulo que procede del anhelo de ser encontrados fieles y vigilantes en nuestros llamados particulares cuando Él venga. El estímulo que procede del anhelo de ser encontrados fieles y vigilantes. Yo pregunto, ¿cuántos anhelan ser encontrados fieles y vigilantes? Una y otra vez en el Nuevo Testamento se nos dice que estemos alertas, que estemos despiertos, que estemos listos. Y una buena ilustración de esto la encontramos en la parábola de las 10 vírgenes que encontramos en Mateo capítulo 25, los versos del 1 al 13. Voy a leer esta parábola y usted va a seguirme con la mirada. Mateo capítulo 25, los versículos del 1 al 13. Dice la palabra de Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor:
aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Diga conmigo: se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni la hora ni el día en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahí está el pasaje que leímos antes de orar. ¿Cuál es la conclusión de toda esta parábola? Podríamos resumirlo contestando la pregunta: ¿cómo nos estamos preparando para la venida de nuestro Salvador? Tanto las vírgenes prudentes como las insensatas estaban dormidas, y no se les hizo crítica alguna por eso, porque ese no es el problema. Por lo tanto, velar no significa poner una alarma para levantarse por la noche, mirar por la ventana, prestar mucha atención a las teorías de conspiración del fin de los tiempos. Tengo un amigo cristiano de otra congregación que todas las semanas me escribe y me envía noticias de cosas que están sucediendo alrededor del mundo. Y me habla de un orden mundial, me habla de leyes que se están aprobando en ciertos países, de cosas que probablemente lleguen a Ecuador. Llamados hermanos, siento que hay cristianos que invierten más tiempo en estar informados de todas las teorías conspirativas del porvenir, en vez de invertir su tiempo predicando a las almas que se están perdiendo. Siento que hay muchos cristianos que están más preocupados por lo que puede pasar más adelante, que no se están preocupando por lo que está pasando ahora. ¿Y sabe qué está pasando ahora? Que hombres y mujeres están esperando oír la voz. Hombres y mujeres en oscuridad están esperando que alguien les predique de la luz. No solo los pastores y líderes fueron llamados a compartir de Cristo. Todos los que hemos experimentado el amor de Dios hemos sido llamados a hablar del testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros. En ocasiones ni siquiera vas a necesitar la Biblia, porque simplemente vas a hablar de lo que Dios ha hecho contigo. Y debemos ser fieles a Dios en el predicar ese amor tan grande que hemos recibido. Velar no significa poner una alarma, mirar por la ventana, prestar mucha atención a las teorías de conspiración. Velar significa hacer muy bien nuestro trabajo por amor a Cristo. Las vírgenes tenían una asignación: tener sus lámparas, tener aceite, responder al anuncio cuando sea dado, debían iluminar el camino para que el novio pudiera entrar.
ellas hicieron su trabajo como debían y entraron, porque estaban moralmente, espiritualmente y se podría decir profesionalmente despiertas. Hicieron su trabajo de la manera que Dios quería que lo hicieran. Tres estímulos que nos ayudan a estar preparados para la segunda venida. El primero de ellos, el estímulo que procede de la expectativa gloriosa de ver al Señor. ¿Cómo respondemos adecuadamente a este estímulo? Buscando ser semejantes a Cristo ahora. Segundo estímulo, el estímulo que procede de la necesidad de sufrir antes de que Él venga. ¿Cómo respondemos adecuadamente a este estímulo? Preparándonos para el sufrimiento. Número 3, el estímulo que procede del anhelo de ser encontrados fieles y vigilantes en nuestros llamados particulares cuando Él venga. ¿Cómo respondemos a este estímulo? Trabajando con fidelidad por amor a Cristo. Hay voluntad de Dios que espera ser manifiesta en tu lugar de trabajo. Hay voluntad de Dios que espera ser manifiesta en tu lugar de estudio. Hay voluntad de Dios que espera ser manifiesta en tu familia. Y Dios da oportunidades para compartir el mensaje del Evangelio a las personas que nos rodean. Concluyendo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nos ha dado asignaciones. Mire a la persona que está a su lado y dígale: el Maestro te ha dado asignaciones. Estas asignaciones deben ser llevadas a cabo mientras Él no está. Y nuestro Padre ha entregado en nuestras manos dones, recursos, habilidades, dinero, oportunidades, relaciones. Todos esos ámbitos en los que debemos hacer nuestro trabajo con fidelidad, con diligencia. Lucas capítulo 12, los versos del 42 al 44. Dice: y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Verso 44, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Dejemos que nuestra vida sea guiada por el estímulo que procede de la expectativa de ver al Señor. El estímulo que procede de la necesidad de sufrir. Y el estímulo de ser encontrados fieles y vigilantes, llenos de amor por Cristo en cada uno de nuestros llamados. Y entonces, amados hermanos, luego de tanto sufrimiento, luego de tantos problemas y dificultades, pero luego de haber sido fieles con todo lo que el Señor nos encomendó en esta tierra, luego de haber sido buenos administradores de los dones y talentos que hemos recibido, entonces un día llegará el momento cuando escuchemos la voz de nuestro Señor diciendo: entra en el gozo de tu Señor. A ese momento queremos llegar. Ese es nuestro destino eterno. Quiero invitarle a ponerse sobre sus pies en esta mañana. Vamos a orar juntos.
Y quizás sea un buen momento para reflexionar si es que acaso hay algo que pudiera querer opacar esa expectativa que en nuestra vida debe ser la expectativa más grande, la expectativa de encontrarnos cara a cara con Jesús. Quizás sea un buen momento para entrar en la presencia de Dios y reflexionar y meditar en estos 3 estímulos y de qué manera vamos a corresponder. Cierra sus ojos allí donde se encuentra. Amado Señor y buen Padre Celestial, Padre, todo lo que tú has dicho que vas a hacer, lo has hecho. No dudamos de las profecías y las promesas. Y es por eso que estamos convencidos de que pronto llegas por segunda vez. Estás cerca, Señor. Vivimos con esa expectativa de encontrarnos cara a cara contigo. Y en esa expectativa, Señor, anhelamos y cada día queremos luchar por ser más como tú. Porque tú eres perfecto, tú eres santo y nos has llamado a ser como tú. Padre, oramos para que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo, cada día de nuestra vida nos recuerde que hay una estatura que debemos alcanzar y que en esa comunión contigo habrás de revelar a tus hijos cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta. Espíritu Santo, ayúdanos a recordar que las tribulaciones, los problemas, los sufrimientos son necesarios y que a través de ellos tú también estás trabajando y estás haciendo de nosotros esa obra perfecta. Que tu Espíritu Santo nos dé aliento, esperanza y nos recuerde que todo lo que vivimos en esta tierra es nada comparado con una eternidad contigo. Amado Dios, mira en nuestro corazón ese deseo profundo para que cuando llegues por tu iglesia nos encuentres fieles y vigilantes, haciendo lo que tú nos has llamado a hacer. Gracias te damos, Señor, por tu palabra preciosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.